Hola Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pablito, un gusto estar con ustedes nuevamente. Y estábamos hablando del clima y del pronóstico, y bueno, nos dabas por ahí alguna explicación. Sí, comentaba que en el año 75, cuando estaba cursando climatología en la facultad, el profesor nos dijo, el Servicio Meteorológico Nacional de nuestro país no fue, no es, ni será nunca exacto. Podrá tener exactitud entre 36 y a lo sumo 48 horas. La pregunta obligada, bueno, ¿y por qué, ingeniero? Y nos mostró un planiferio y dicen, fíjense nuestro país, ¿dónde está? Está en un vértice de un triángulo que forma América del Sur, dice, y el clima de nuestro país es altamente influenciable por los océanos. Y los fenómenos oceánicos y marítimos son impredecibles. Y eso me acordé cuando se produjo el tsunami, que lo detectaron la aparatología más moderna del Sí. mundo prácticamente una hora y pico antes de producirse. Entonces, no pasa lo mismo en los países donde el clima es netamente continental, como puede ser Estados Unidos o puede ser Rusia. Son países muy grandes, entonces, de acuerdo a cómo viene el tiempo, uno puede estudiar la evaporación según la cantidad de lluvia del año anterior, las temperaturas existentes, se puede calcular más o menos la nubosidad y se puede hacer una previsión de 3 meses con una exactitud de 15-20 días. Pero eso no va a suceder nunca en nuestro país. Y evidentemente, y siempre me fijo en los pronósticos que se dan semanales, de lunes a lunes, por ejemplo, más o menos las condiciones se mantienen lunes, martes, pero ya el martes las condiciones del miércoles y jueves las van cambiando. Las del jueves, ya las del viernes van cambiando, Claro. y así sucesivamente. Siempre me recuerdo de este querido profesor. Sí, claro, claro, claro. Bueno, hoy nos trae a este lugar hablar del cuchillo, Alberto. Y bueno, ¿y aquí nos has traído una Sí, variedad importante? traje algunas, cada uno con algunas características distintas. Y bueno, como hablábamos de cultura, y bueno, prácticamente o nosotros imaginarnos a un gaucho sin el chiripá, sin la botepotro, sin el caballo y sin el cuchillo, es prácticamente imposible. Y bueno, eso significa que parte de la cultura gauchesca ya es su cuchillo, que ha ido cambiando de nombre a través del tiempo y ha ido cambiando también su configuración, su forma. Y bueno, el cuchillo en nuestro país, indudablemente, en nuestro país, en América, ¿no es cierto? Es traído por el conquistador español. Eso no hay absolutamente ninguna duda. Sí hay muchas dudas sobre el origen de los cuchillos que dieron lugar a lo que posteriormente fue nuestra cuchillería. ¿Con qué se manejó el aborigen acá? Bueno, se manejó como todos los pueblos del mundo, con elementos huesos para ayudarse a cortar, para sacar las pieles de los animales, o piedras. Hay algunos que hasta prácticamente se confunden si son hachas o son cuchillos, pero en general son más tirando a cuchillos, que se utilizan para hacer romper los huesos, las articulaciones, esas cosas, y después cuchillos muy pequeños, prácticamente como una hoja, como una punta de flecha, de obsidiana fundamentalmente, que tienen un filo realmente importante. Tan así es que cuando vinieron los españoles, que quedaron espantados de los ritos que hacían algunos imperios como el azteca o el inca, cuando le ofrecían a sus dioses el corazón latiendo de los enemigos, de la gente que capturaban, porque le hacían una abertura debajo de cada intercostal al prisionero y le sacaban el corazón, y aún latiendo se lo ofrecían a sus dioses. Y eran con cuchillos de obsidiana, porque en América no se conocía el hierro, es decir, no se conocía el acero, por supuesto. No así, sí habían conseguido trabajar los aborígenes la plata y el oro y el cobre, pero el acero no. Así que indudablemente el acero viene de Europa, los primeros cuchillos. Y bueno, también es incierto el lugar, porque acá hay algunos autores
que han... Yo te traje esto para leerlo porque no tiene desperdicio. Torre Revelo sacó documentación de 1536 a 1538 de algunas embarcaciones que vinieron a América. Y entonces él habla, dice, entre las armas blancas pasadas a América figuran lo siguiente: cuchillos de Alemania, cuchillos de Bolduque, eso es Holanda, ya vamos a hablar de eso, cuchillos bohemios, cuchillos de Flandes, cuchillos de Fraile, cuchillos de Vergara, cuchillos dorados, dagas de Segovia, dagas de Toledo, puñales corvos. Lógicamente, bueno, quisiera saber que hace la descripción de los cuchillos, de los puñales, pero no dice de la forma. Hace, seguramente, cuando habla de cuchillos de Fraile, cuchillos de Flandes, se hace referencia al lugar de origen, no a un tipo especial de cuchillo. Y bueno, Flandes era una región comprendida en la Edad Media, más o menos norte de Francia, parte de Bélgica y parte de Holanda. Esa era. Ahora, nosotros por ahí podemos preguntarnos, bueno, pero ¿cómo? Cuchillos holandeses, alemanes, venían junto con cuchillos de procedencia de Albacete, los famosos flamencos. Y por una razón muy sencilla. En América, el descubrimiento de América es 1492, en octubre. En enero de 1492 cae el último reino moro de Granada, y se produce también el casamiento entre Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, los reyes católicos, y España es una, ¿cómo te podría decir? Es la nación señera del mundo. Había llegado, era del saliente Edad Media, digamos, era la primero que llegaba a la unificación política. No del todo religiosa, porque todavía estaba el Islam y el cristianismo ahí luchando por pero es el que primero llega a la unidad política. Ellos tienen una hija que es Juana, que posteriormente pasó a ser conocida como Juana la Loca, que Juana se casa con el hijo de Maximiliano I, que es Felipe, el Hermoso, llamado así, para ubicarlos históricamente. Sí. Ellos se casan y tienen dos hijos, Carlos y Felipe, y los abuelos, digamos, porque Isabel muere en 1504, los abuelos, Fernando y Maximiliano, deciden preparar a uno de los hijos, a Felipe, en España, y a Carlos en el reino de lo que es más o menos Alemania, toda esa zona. Bueno, y después, al morir Isabel, Fernando toma posesión del reino, y Juana no puede heredar el reino porque la acusaron de loca, por eso le decían Juana la Loca. Y bueno, no se pudo en realidad concretar, y deciden dejarle el reino a Carlos, y el nieto de Maximiliano I. Cuando muere Fernando, él asume en 1516 como Carlos I. Al poco tiempo muere el abuelo y asume como Carlos V todo el reino. Por eso el reino de España era tan grande, porque tenía toda la parte de España y toda esa parte era el reino famoso donde no se veían los cielos. Sí. Por eso es la presencia de cuchillos, como dice acá, de Flandes, cuchillos de Alemania, cuchillos, y juntamente con los cuchillos españoles. Claro, eso es la... Claro. Bueno, el origen aparentemente, habría unos dagas mediterráneas de distinto origen que tendrían más o menos esta forma. Yo no sé cómo se puede mostrar en la cámara. Ahí lo vamos a ver. ¿Se ve ahí? A ver, más acá. Más abajo. Ahí. Más o menos esta forma. Una forma muy así, de forma lanceolada, ¿no es cierto? Esta, fundamentalmente de origen italiano.
¿no es cierto? Y había otras dagas también con este tipo de botón que eran, digamos, un poquito más anchas y con filo de los dos lados. ¿El botón sería el engarce de...? El botón es lo que actualmente se conoce como la unión de la hoja con el cabo. Claro. Eso sería el botón. Bueno, lógicamente los cuchillos no estaban permitidos a las clases sociales bajas, era solamente a las clases nobles o a las que tenían cierto nivel social. Pero eso se buscó de distintas formas de eludir esa reglamentación, porque eran bastante severos, inclusive hasta con pena de muerte. En el caso de los italianos, de por ahí le hacían un agujero acá, porque para poder, digamos, escapar a la reglamentación esa de no uso, tenía más o menos en esta parte de acá un agujero que decían, casi en el extremo, que decían eran para componer los velámenes. Entonces pasaban con esa punta aguda, usaban como una especie de, para enhebrar los cordeles con los que reparaban las velas. O sea que a ellos les permitían, a los carniceros, y por distintas actividades se permitía. En España se inventaron ingeniosamente los que actualmente están tratando más o menos de clasificar a los cuchillos, lo que se conoce como las navajas, o ahora se les están llamando cuchillos plegables. Y dentro de esos cuchillos plegables las distintas categorías. Es como esto se le llama todo cuchillo y después tenemos las distintas clasificaciones. Bueno, esos cuchillos plegables que les permitía usarlos dentro de la faja, esas fajas anchas que usaban sobre todo la zona andaluza, ¿cómo es? Y eran, ya te digo, navajas que nosotros le llamamos navaja a las de afeitar, pero en realidad la categoría es navaja. Nosotros le decimos cortapluma, y en lo que es cortapluma eran las navajas de hojas muy pequeñas, de no más de 2 centímetros, que eran las que se usaban para sacarle punta a las plumas con las que se escribía. Cuando se escribía era muy... Entonces, esas pequeñas navajas, a eso les llamaba cortapluma. Y nosotros, bueno, por añadidura, le llamamos a todas, pero en realidad son navajas, las cortaplumas, las muy chiquititas, y bueno, dentro de la categoría de cuchillo plegable, que es un poco el arma, la herramienta del granjero europeo. En general la mayoría usa navajas, sobre todo franceses que han desarrollado muy buenas formas de digamos, engasar y no tener peligro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, como te decía, y acá en nuestro país, bueno, vienen estos cuchillos de la zona de Flandes. Es más, hay un libro, porque hay muy poca bibliografía para el estudio de esto, hay un libro que hoy se ha puesto prácticamente inhallable, que es de don López Osornio. Hubo una reedición en el año 1995, que gracias a Dios pude conseguir una que fue lo único que había escrito hasta ese momento sobre cuchillería, y él transcribe una carta que le hace Martínez de Irala, que era un soldado que había venido con Pedro de Mendoza, y es interesantísimo leerla la carta. Entonces él le explica, la carta está fechada en 1556, ya varios años después. Él estaba en Paraguay, en Asunción del Paraguay, y le manda una carta y donde él dice: me he obligado, a pesar de ser un estudiante y de no tener habilidad manual, de hacer peine, porque con uno no nos podíamos peinar las barbas, que era hacer anzuelos, y también cuchillos cuchillos amolados y encabados como los que venían de Flandes. Repito, Flandes, zona Bélgica, sur de Holanda, norte de Francia. Y bueno, y hay otro libro también que es muy interesante, que es Las pulperías bonaerenses de 1740 a 1830. Y ahí se ve la cantidad de los pedidos. Es un estudio, no hace mucho que salió ese libro, un hombre de La Plata creo que es el estudioso que hizo. Y están todos los pedidos que hace de tabaco negro, de vasos, de vajillas, pero sobresalen siempre, sobre todo entre 1740 entre 1780 y 1821,
cuchillos flamencos. Y figuran 8 docenas, 9 docenas, 10 docenas, y está citado un montonero de veces, solamente superado por el pedido de bombillas de hojalata. Pero están ahí nomás, la cosa. La denominación de flamenco desaparece prácticamente de nuestro vocabulario de cuchillos criollos, desaparece prácticamente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea que entre 1890, 1900, 1910 ya desaparece prácticamente, a pesar de ser una voz muy usada. Estanislao del Campo lo cita en el famoso libro que él escribió de Fausto, lo cita al cuchillo, al flamenco, como sinónimo. Después hay un libro que escribió Abel Domenech, que es un erudito dentro de la materia de la historia de la cuchillería en nuestro país, y ha escrito 2 libros muy muy buenos. Y también hay otro, un abogado de Buenos Aires, Chester, Guido Chester, con Celestino, que es un platero bonaerense. Este trabajo es de él, de Celestino. Escribieron 2 libros juntos, y ahora, antes de ayer, lo recibí al último que escribió, que está hecho solamente sobre cuchillería de nuestro país y cuchilla. Es con otro muchacho que ha escrito el libro. Con este hombre nos comunicamos frecuentemente con él, y charlamos, intercambiamos opiniones e ideas. Clasificarlo a los cuchillos es muy difícil, porque el significado que se le da no siempre es el mismo. Y muchas veces está nombrado por gente que por ahí a lo mejor no es idónea en el tema del cuchillo, y puede ser, por ejemplo, desde periodistas hasta escritores. Entonces, ¿qué pasa? Le dan más valor a la expresión o al dramatismo de la escena que quieren describir, que a la velocidad del arma con que... Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir le clavó el puñal que le clavó el cuchillo o la cuchilla. Tiene otro tinte. Sí. Es más, este estudioso Domenech cita a un cuento de Borges, donde habla... La viuda de Maturana, no me acuerdo bien cómo es el apellido, toma, dice, del cajón el puñal perteneciente a su marido, y en la locura de ella cree ver la reencarnación del marido en el puñal. Y dice, y ella después se clava la daga y habla 2 veces de la daga, o sea, y está hablando del mismo arma. Claro. Entonces vos no sabés si está estudiando qué era, si era un puñal o era una daga. Para que vea, también en lo más icónico que tenemos, que es, por ejemplo, el famoso la daga de Moreira, de Juan Moreira. De Eduardo Gutiérrez lo describe como la daga de Juan Moreira, y no es daga, es un facón, y es un facón caronero. ¿Y la daga cuál es? La daga en general, en la actualización, digamos, en la clasificación actual, es un arma de este tipo, que tiene filo de los 2 lados. Esto sería una daga. A ver, ahí. No sé si lo ve bien. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Eso bueno, tiene filo de acá y de acá. Esto sería una daga. Que lo traje precisamente para eso, para ver la clasificación. Hay, por ejemplo, bibliografía que cita documentos de época donde hablan de las dagas. La daga entra porque para el siglo XVI, o sea, para el 1500, en plena época de conquista de nuestro país, los españoles habían depurado una técnica de esgrima, que usaban la espada en la mano derecha, en la diestra, y en la siniestra o mano izquierda una daga, que era con una gran protección de la mano, y que tenía 2 filos, o a veces tenía uno solo, pero le llamaban daga de izquierda, o sea, que servía para protegerse de los golpes de la espada del adversario, o para cortarlo al adversario y distraerlo. Y que esas dagas fueron traídas a América, sin lugar a duda,
porque también dentro de las cartas que le escriben al rey, hablan de la importancia de la daga, sobre todo en los encuentros con los indígenas, porque los indígenas eran muchos y los cerraban, y entonces la espada medio que carecía ¿cómo es? De importancia. Claro. Era más importante una daga que no. Entonces, indudablemente, al no conocer el acero, los primeros cuchillos que se hicieron fueron con restos de espadas. Que eran bastante difíciles de mantener, se corroían mucho. Vamos a hablar que la calidad de los aceros no eran los de hoy, que te digan, no, el cuchillo de antes, tenían sus limitaciones. Y entonces se desgastaban, entonces se rompían. El óxido, estamos hablando de zonas de mucha lluvia, por eso las armas blancas siempre tuvieron una gran importancia. Los españoles traían armas de fuego, pero eran fusiles, no eran ni siquiera chispa, eran con serpentina, o sea, tenían como una mecha encendida, esa mecha encendía la pólvora en una cazoleta que tenía, esa pólvora encendía la pólvora que estaba dentro del cañón y después salía el disparo. O sea que tener armas de fuego en condiciones de esas características era prácticamente imposible. Además el peso, ¿no es cierto? Bueno, Alberto, es un tema apasionante. Yo digo, has traído un montón de material acá. Indudablemente esto va a dar para que sigamos charlando. Sí. Vamos a hacer una segunda parte seguramente sobre este tema. No hay pero yo te pediría a ver que nos puedas contar de alguno de los cuchillos que tenés acá. Te haría la clasificación. Sí. Después podemos vamos a profundizarlo. Sí. Estos, por ejemplo, son facones. El facón se caracteriza por tener una hoja larga, delgada, y una empuñadura en forma de S, como es este, o esta forma redondeada que se llama crucero. Ajá. A ver si lo podemos mostrar ahí bien en la cámara. Esto se llama crucero. Ajá. O esta forma, que tiene otro nombre que no lo recuerdo en este momento, esa forma en cruz, tiene que ver algo con eso. Y también puede tener forma de U, como era la famosa daga de Moreira. Que mal llamada daga. Este es un facón caronero, que por el largo, y no sé si se ve que tiene un baseo. Ajá. Ahí, baseo que alguna gente le llama, ¿cómo es que le llama? Tiene un nombre. Bueno. Ya nos vamos a acordar. Sí, ya me voy a acordar. Bueno, este baseo, que dicen que es para que entre oxígeno, algunos dicen que es para que entre oxígeno y se coagule la sangre y no sangre el herido y le produzca una infección y muerte segura. Eso es parte del folclore. Otros dicen que no, que ayuda a que se salga la sangre más rápido, que se produzca una hemorragia más rápida. Es parte del folclore de nuestros cuchillos, porque en realidad este baseo tiene por fin alivianar la hoja y que no pierda resistencia. O sea, esta hoja tiene la misma resistencia así, o fortaleza mejor dicho, que si esto estuviera lleno con su acero. Sí, sí, claro. Bueno, dejamos si vos querés para otra. No, a ver, a mí me gustaría... esto es un cuchillo que está hecho con una tijera de tuzar. También se usaron para hacer lanza. Estas hojas de tuzar actualmente están muy, muy de moda estos cuchillos para los asados. Hay una allí que hablábamos hoy de la flor de durazno. Sí. Esta es muy común. Esto es una platería en alpaca muy, muy, muy común de la zona de Tandil, porque es un cuchillo tandilero, y que las flores en general representan una flor de durazno. Y bueno, eso es parte de lo que vamos a hacer en la próxima. En la charla en la próxima, y también en la charla que está prometida para la gente del Club Sirio Libanés, que está cumpliendo 100 años, que
para el Día de la Tradición sobre la hispano-aravidad del gaucho. En el idioma castellano, cuando una palabra tiene dos significados, siempre se elige de origen árabe. Por ejemplo, a los duraznos, como hablábamos, no le decimos melocotón, sino que le decimos durazno. Eso viene de urrak, una palabra que es de origen árabe. Y por eso estas flores son flores de durazno. En la mayoría de la platería, yo traje otros ahí, pero no quería porque hay muchísimos para hablar, ¿no es cierto? Y otra cosa, este botón que le quería mostrar, este botón es que es como un barrilito, ¿ve? Que es como un barril. Ese es típico de la cuchillería oriental y riograndense, o sea, de Río Grande do Sur. Este es un cuchillo de Río Grande do Sur. Este es un cuchillo, la platería muy característica de Río Grande. Hay de dos tipos. Hay cuchillos exactamente iguales, hay un así y hay otro que es bastante más ancho. Estos eran los conocidos, llamados, que se les llama en la República Oriental del Uruguay, lenguas de víbora. Así que es un... Bueno, y el último que te iba a pedir que muestres hoy es uno que fue obra de Jorge Patrignani. Sí, este fue obra de él. Jorge era un tipo muy estudioso, más allá de la amistad que teníamos. Esto es lo que se llama o que se conoce como tongorí. Hay mucha literatura gauchesca donde figura Liundiel Tongorí hasta en el ¿por qué tongorí se le dice en el campo a la aorta, a la vena aorta? Y él lo encabó este cuchillo con una aorta de vaca. Ahí están no sé si la cámara lo puede tomar. Sí, si no se ahí tienen unos puntitos que son las distintas ramificaciones que tiene la aorta. Él lo hizo en un cuchillo. Me dice, Tomás, dice, yo sé que esto vos lo vas a utilizar alguna vez, dice, y efectivamente lo tengo, siempre lo llevo porque ya han desaparecido muchos de cabos que generalmente hay cabos muy parecidos así, pero los encaban con una cola de vaca. Ajá. Para no hacerle trabajo fino, porque el trabajo muy fino, los tientos se cortan y quedan como que se te la laucha al cabo. Entonces usan las colas de vaca para hacer los cabos de cuchillo, también los cabos rebenque, ¿no es cierto? Pero, y hay uno más que creo que es que está en la punta. Que está acá. Este es un cuchillo muy, muy viejo, marca Guanaco, es la misma marca de los molinos. Molino marca Guanaco, sí, alambrado de 7 hilos y poste de ñandubay. Molino marca Guanaco y una flor en el truco, ¿no? Claro. Bueno, ese verso me lo hizo conseguir a este. Este cuchillo era de don Edgardo Montiel, un hombre que vendía cosas antiguas, sabía venir al Festival de Diamantes. Y lo tenía, y entonces cuando lo vi me enamoré del cuchillo. No es el más lindo porque está... Y dice, no, lo quería dejar. Este es un cuchillo muy antiguo. Este debe tener 1894, 1896, por ahí. Este hombre es de Juan Carlos Draisle. Fue beneficiado con terrenos en la zona de Buenos Aires, terrenos que le fueron tomados los aborígenes, y había una laguna, la laguna de Guanaco, porque se juntaban a tomar ahí agua los bichos. Y bueno, esto lo que tiene es precisamente dentro de la clasificación actual de cuchillo, esto se conoce como cuchillo de campo. Este es un blóster, digamos, que se le llama a este falso botón, podríamos decir, blóster. Hay muchos cuchillos, hay cuchillos arbolitos, marca cascos, hay una gran cantidad de cuchillos que tienen esa característica. Y esto es una cuchilla. La cuchilla en nuestro país ya comienza a tener importancia, digamos, la cuchilla, mediados del siglo XIX, quizá un poco más, por la practicidad y de los trabajos, para los trabajos de campo, y cuchillas entre 25 y 30 centímetros son las preferidas de la gente de campo, y bueno, son las más usadas. Si ustedes ven, este es también un cuchillo muy antiguo, este es un arbolito de 1900 a 1920. Miren cómo los cuchillos viejos
Mire cómo la flexibilidad. Esto, yo cuando era chico en el almacén de mi abuelo, lo hacían todos. Cuando che, qué lindo cuchillo tenés, lo primero era buscarle la flexibilidad. Este es un cuchillo ya de fabricación más moderna, un facón, y no es completamente rígido. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, dice el folclore que el paisano prefería el facón de hoja flexible, porque en la pelea, cuando largaba la puñalada, si agarraba un hueso, el cuchillo que era flexible como copiaba el hueso y se metía, y el que era de hoja rígida se clavaba, no tenía flexibilidad. Eso es parte del folclore, yo lo he tomado como una referencia de gente, de muchas anécdotas o cosas que a veces uno le busca la razón y hay alguna razón detrás, pero no sé, esto es... Alberto, bueno, hoy hemos dado esto ha sido el comienzo, hemos hablado mucho de la historia, sí. Creo que es un universo muy interesante y muy amplio. Y vamos Te voy a mostrar, mira, sí. Esto sería un típico cuchillo facón criollo. Esto es típico. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que esto es un pedazo de una espada y está hecho, acá tiene, esto se le llama, está bastante sucio, esto se llama mordaza, tiene un hierro de los dos lados y remachado acá. Este cuchillo está hecho en la década del 40, 1940 más o menos. Esto es baquelita con la que se hacían las baterías en esa época, y esto que ustedes ven ahí es aluminio y esto es bronce. Pero esto es típico del cuchillo criollo más antiguo, digamos. Esto es una recreación, es alguien que lo hizo para él y bueno, ya quedó. Pero se ve que todavía se mantenían algunas costumbres. Alberto, siempre es un placer escucharte, no, por favor. Aprendemos un montón, creo que la gente del otro lado también. Y decía, bueno, hicimos una apertura. Para la próxima seguimos desarrollando porque hay mucho más, bueno, sí. Sobre todo de estos encuentros de culturas que indudablemente han sido la génesis, ¿no? De lo que es nuestra tradición, de lo que son nuestras tradiciones. Así que seguiremos hablando del tema. Bueno, muchas gracias a vos por invitarnos y a tu disposición para cuando nos necesites, ya sabes, estamos dispuestos. Muchas gracias. Gracias a vos y gracias a la audiencia que nos soporta.